Dios te bendiga. Bienvenidos a una entrega más de Creada para Dar Vida. En esta ocasión quiero compartirte algo que me llamó mucho la atención esta mañana mientras hacía mi devocional diario, y es que estoy leyendo el Evangelio de Juan. Voy por el capítulo 21 y hay algo que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo contigo. Se trata de cuando Jesús se le aparece a los discípulos mientras ellos pescaban. Voy a leer el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y dice así: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aleluya. Wow, poderoso. Mientras yo leía esto, algo llamaba la atención en mi espíritu. Y es que, mira, primero voy a hablarte de la Biblia registra a Pedro, en esta parte la Biblia registra a Pedro como Simón Pedro. El evangelista Juan lo pone como Simón Pedro. Recuerden, podemos ver que Pedro, Simón era su nombre antes de que Jesús lo llamara y le pidiera que lo siguiera. Ese era su nombre, Simón. Luego que Jesús encuentra a Pedro pescando y le dice, sígueme y te haré pescadores de hombres, él le cambia el nombre a Pedro, de Simón a Pedro. La Biblia está escrita en 3 idiomas, por así decirlo, que es el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo es el idioma en que está escrito el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento está escrito en arameo y en griego. Yo estaba buscando el significado de Pedro en arameo. En griego significa escuchado por Dios, pero en arameo significa caña débil o bambú. Es decir, que yo entiendo que cuando Jesús le cambió el nombre a Pedro era porque el significado que tenía era de débil, de ambivalente, de cambiante, de todo eso. Entonces yo digo, Jesús entendía que ese nombre no era para una persona que lo sigue a él. Y es cuando él le cambia el nombre a Pedro. Pedro significa piedra o roca, es decir, algo fuerte, firme, que no se mueve con el viento. Porque alguien que conoce y anda con Jesús, que es discípulo de Jesús, no puede ser ambivalente, no puede moverlo cualquier cosa. Tiene que ser alguien que es fuerte, que se mantiene firme independientemente de la circunstancia. Ahora, que me llama mucho la atención, y es que cuando el evangelista Juan registra aquí el nombre refiriéndose al discípulo Pedro, lo pone Simón Pedro. Es decir, que luego que Jesús murió, porque esto pasó luego que Jesús murió, los discípulos no andaban con Jesús. Ya los discípulos estaban cada uno haciendo lo que le parecía, vamos, por así decirlo. Entonces, ¿qué yo entiendo aquí que pasó? Que el evangelista Juan observa en Pedro que había una mezcla de lo que Pedro era antes de conocer y de seguir a Jesús, y una mezcla de lo que era el Pedro después que siguió a Jesús. O sea, aquí está Simón Pedro, aquí están los dos, aquí está una persona que era débil y luego que era fuerte, aquí están los dos. Por eso yo entiendo que él lo nombraba así, Simón Pedro. Entonces, también me llama mucho la atención, y es que el Señor se aparece a ellos cuando casi estaba amaneciendo, cuando ya estaba amaneciendo. Esta gente pasaron la noche entera tratando de pescar, tratando de conseguir algo, porque ellos estaban haciendo la vida que llevaban antes. Eso es lo que yo entiendo que la Biblia quiere decir en esta parte. Sin embargo, pasaron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. Y el Señor aparece ya cuando está amaneciendo, es decir, cuando ya ellos se iban a retirar, cuando ya ellos estaban cansados, a lo mejor de mal humor, y ya ellos se iban a retirar del mar. Y es cuando el Señor llega.
De hecho, el Señor le pregunta, ¿tienen algo de comer? Pero ellos no habían reconocido que era Jesús. Ellos no habían reconocido que era el maestro que estaba con ellos. Y ellos le responden de una manera muy seca y le dicen, no. Yo me imagino que ellos estaban cansados, de mal humor, aburridos, porque ellos habían tratado de pescar toda la noche y no habían podido. Entonces, cuando el Señor le dice, tira la red a la derecha. Señores, es increíble. Yo sé que esa gente habían tirado la red a la derecha, a la izquierda, para adelante, por atrás, porque esa gente pasaron la noche entera tratando de pescar. Y Pedro era un pescador entrenado. Pedro era un pescador experimentado. Cuando Jesús llamó a Pedro, ese era el trabajo de Pedro. Pedro no era un novato en la pesca. Sin embargo, esa noche no había pescado nada. ¿Por qué? Porque ya ese no era su llamado. Ya el llamado y la asignación de él era pescar hombres. O sea, era evangelizar, era predicar el evangelio de Cristo, lo que Cristo ya le había enseñado. Ese era su asignación en este momento. Pero como el Señor quería mostrarle su maravilloso poder y que sin él nosotros no podemos hacer nada, el Señor lo manda a lanzar la red. Y entonces la lanza. Y es ahí cuando él pesca tantos peces que no podían sacarle entre él y todos los discípulos que estaban con él. Es ahí cuando, después que el Señor aparece, es que ellos logran hacer la pesca milagrosa, como lo llaman otros evangelistas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo entiendo que la Biblia me enseña con esto. Primero, que sin Jesús yo no puedo hacer nada. Segundo, que cuando Jesús me manda a salir o a hacer, me pone otra asignación, esa es la que yo debo seguir, porque en esa es que yo voy a ser productiva. No importa la experiencia que yo tenga en otras áreas, no importa que yo sea experta en la cocina, en las ventas, en nada de eso. Lo que importa es a lo que Jesús me llamó ahora. En eso es que me tengo que dedicar, porque no importa la experiencia que yo tenga, si no lo hago en el orden y la voluntad del Señor, no voy a tener éxito. Y otra cosa que quiero resaltar es que Jesús llega cuando creemos que ya no podemos más, cuando creemos que es el momento de retirarnos, cuando ya nos vamos a dar por vencido, es cuando Jesús aparece. El Señor le apareció a los discípulos cuando ya estaba amaneciendo, es decir, yo entiendo que ya ellos estaban recogiendo la barca, echando la red en la barca y diciendo, vamos, retirémonos que no hay nada en el mar para nosotros. Y fue cuando Jesús llegó. Jesús llega cuando tu despensa está tu nevera está como una piscina, cuando tu despensa está vacía, cuando tus finanzas están en ruina, cuando tus cuentas están en negativo. Es cuando Él llega. Y dice esta parte de la Biblia que el Señor le dio tantos peces, que la red tenía tantos peces y aún así no se rompió, porque cuando Jesús nos da algo, no se desperdicia. Nosotros podemos con lo que Jesús nos da, donde lo vamos a echar, el envase donde el Señor nos va a dar, lo que vamos a tener, lo resiste, porque Él no nos da nada para que se desperdicie. El Señor nos da con las cosas que podemos cargar y las que podemos sostener. Así que anímate, si está pasando por una situación difícil, ten fe que el Maestro va a llegar y te va a bendecir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar este video hasta el final. Te pido por favor que le des like, que lo compartas con amigos y familiares y no olvides suscribirte en mi canal si todavía no lo has hecho. Dios te bendiga y Dios te guarde hasta la próxima entrega de Creada para Dar Vida. Bye, bye.